Hola amigos, muy buenas tardes. Con muchos temas para compartir con ustedes, pero hoy el que me trae aquí esta tarde es uno muy lamentable, ocurrido en Quintana Roo, en una clínica del Seguro Social. Un hospital público como lo es el ISSSTE y como lo son otros tantos. En el caso de Baja California Sur, como lo es el Hospital Salvatierra, donde hace no menos de un mes yo había hecho ya una entrevista donde ponía en manifiesto, no denunciaba, ponía en manifiesto precisamente las condiciones tan lamentables en las que se encuentran muchos bienes inmuebles que forman parte de este hospital y donde también resaltaba la excelente atención de todos los que trabajaban en ella, pero que pues eso no compensaba la falta y las necesidades que había dentro de los hospitales. Hoy, lamentablemente me dan la razón. Vuelve a ocurrir un accidente lamentable, donde una niña de 6 años pierde la vida en un elevador. Por falta de mantenimiento se traba, ocurre un accidente tremendo, un camillero salva su vida de milagro por un hueco donde se brinca intentando salvar a la niña, pero pues lamentablemente no pudo. Sin embargo, el camillero está en estado no de gravedad, pero sí lamentable, internado y custodiado por autoridades como presunto responsable de algo que no lo es. Entonces, ¿qué culpa tendrá ese camillero si él solo hacía su trabajo y trasladaba a un enfermo a otro piso? También veo que sale el director del Seguro Social de la clínica mencionada, donde explica que a la niña se le dio atención médica correctamente, cuando el problema ni siquiera es negligencia médica. El problema es la falta de atención, la falta de recursos para el mantenimiento de todo lo que conlleva un hospital de salud, y más uno público. Lamentablemente, aquí yo no veo autoridades involucradas, que son las que verdaderamente deberían de sacar la cara en estos momentos. Y no tener a un camillero custodiado, que yo creo que el pobre ha de estar pidiéndole a Dios no curarse pronto para que de ahí no lo detengan y no empiece el proceso judicial o jurídico. Qué lamentable, ¿no? Lo veía realmente triste, donde en cierto momento hasta se quiebra su voz y llora. Yo no sé a qué le tenga más miedo, pero yo creo que nosotros los ciudadanos tenemos que empezar a sumarnos y tenemos que empezar a exigir a las autoridades: dejen de cubrir sus negligencias y su falta de atención con personas inocentes. Yo creo que ya estuvo bueno de decir que los otros no hicieron, que dejaron de hacer, cuando resulta que los otros son los mismos que ahora están en diferentes puestos, pero son los mismos. Y es muy lamentable que a veces nosotros los ciudadanos estemos agarrados de las greñas por ellos, cuando son las mismas gatas nomás que revolcadas. Pero lo que sí nos debería de importar, y en lo que sí deberíamos de unirnos, y en lo que sí deberíamos de estar caminando juntos, es en exigirles y pedirles que hagan su trabajo. Como dijeran en Cuba, el derecho a la salud no es un privilegio, es una obligación que el gobierno debe de darle a su gente para que vivan en paz, para que vivan con calidad humana y vivan tranquilos. Al igual que la educación. Pero desgraciadamente están más preocupados por continuar en un puesto que por solucionar problemas. Es fácil culpar al que viene. Cuando yo asumo una responsabilidad o cuando yo busco un puesto público, heredo con ellos sus problemas. Y se supone que los conozco, porque por eso promuevo ser electa. Porque conozco los problemas y porque llevo por lo menos un plan de acción para resolverlos. No para llegar ahí, sentarme y empezarme a lamentar. Porque cada vez de que me señalen de mi negligencia y mi falta de carácter para solucionar, voy a decir que el otro tuvo la culpa. Ya basta. Yo creo que los ciudadanos tenemos que hacer que la democracia viva. Porque mientras la democracia se compre, no va a existir. Y vamos a seguir teniendo problemas de salud, de educación, de trabajo, de pobreza y de todas esas cosas que nos conocemos de memoria. A esas alturas del partido, cualquier ciudadano puede hacer política, porque todos conocemos los problemas que nos aquejan. Todos. Y a veces no hay que descubrir el hilo negro. Solamente hay que ser capaces de decir lo que sentimos y lo que pensamos. Ojalá todos ustedes se atrevan a unirse para decirle a ese camillero
que estamos con él, que no es responsable, y exigir a las autoridades le quiten ese peso de encima, porque ya bastante tiene con las lesiones que obtuvo y con el peso psicológico que debe de tener el saber que por una causa que él llevaba y cumplía, hoy una nena hermosa de 6 años trascendió. Pues yo creo que no tenemos que esperar que nos sigan pasando desgracias para poder reflexionar sobre los temas sociales que aquejan a un país. Yo creo que no necesitamos que alguien más muera para entender que hay que meterle ganas a este tema. ¿Qué pasaría si en lugar de dar tanto dinero a las precampañas para los puestos políticos que todo mundo quiere y que han de ser muy redituables seguramente, se invirtieran en temas de salud? Y que se dejase que los candidatos y candidatas y quienes pretendan llegar a un puesto público lo hagan por medio de las redes sociales. Hoy es fácil y no cuesta mucho. Mírenme a mí haciendo mis videos de reflexión. Y solamente me quita tiempo. Y solamente generar plataformas para que éstas se puedan dispersar y todos tengan las mismas oportunidades de ser escuchados. Y nosotros, los ciudadanos, decidir mediante ellas qué hacer. Nos evitaríamos un tremendo gasto público. Es una vergüenza verlos de gira, echándose unos con otros. Es una vergüenza porque no llevan propuestas, porque no llevan soluciones. Gente problemática que genera problemas en los ciudadanos, no sabiendo que ya tenemos bastante con el existir de cada día. Ojalá nos atrevamos a ser más empáticos con los demás. Y esto no es de colores, esto no es de verde, azul, amarillo, morenos y demás. Esto es un tema de sentido humano, donde los ciudadanos estamos cansados, donde los ciudadanos necesitamos respuestas, pero sobre todo necesitamos que no siga pasando lo que ya acaba de pasar en esa clínica del Seguro Social. Y como muchas otras cosas han ocurrido, pero esas no se publican, esas no se platican, esas no forman parte de un espacio, como son, por ejemplo, las famosas mañaneras u otros medios de comunicación. Porque no nos interesa decir cómo estamos ni cómo vamos. Y cuando ocurren hechos tan lamentables como el que hoy acaba de ocurrir, somos silenciosos como ciudadanos. Somos faltos de arropamiento y de sentido humano con quien le está pasando mal. Yo no conozco a ese camillero, tampoco a ese director de esa clínica, pero ambos deben de estar bastante tensos, porque nadie se ha atrevido a mencionar que no son ellos los responsables, que hay alguien más. Es falta de presupuesto, es falta de interés, y eso son de nuestras autoridades. Entonces, pongámonos las pilas, ayúdenme a compartir, síganme, el Café de la Maestra. Vale la pena empezar a hacer nuestro propio mañanera, aunque sea de tarde, de noche, de día. Vale la pena empezar a comunicar, vale la pena empezarle a decir a los demás que merecemos un cambio y que nosotros podemos ser generadores de ellos. Vale la pena empezar a generar conciencias, vale la pena empezar a cambiar nuestro país y nuestra forma de gobernar. Vale la pena empezar a hacernos aliados de quienes sufren desgracias como este camillero y mañana no sé quién más vaya a ser. Vale la pena. Les mando un saludo, les mando un abrazo como siempre. Sé que este será un video muy controversial, pero ojalá tengan el valor y no les valga y se atrevan a compartir. Vale la pena que las autoridades se den cuenta que le están regando y que dejen de cubrir sus negligencias con seres humanos que solamente hacían su trabajo, pero que tuvieron la mala suerte de que les tocara la falla en ese elevador. Muy buena tarde, pásenla muy bien, les mando un abrazo. Hasta luego.